Hola, queridos amigos y hermanos a la distancia. Les habla el pastor Julio Pérez Jiménez, pastor de la Iglesia Metropolitana de Barcelona, Betania. Un cariño muy afectuoso para todos y especialmente para mi entrañable amigo, el pastor Francisco Navarro, Pancho, que tanto queremos aquí y que lo echamos mucho de menos. Un saludo a la distancia. Hay muchas cosas de las que se hablan hoy en día. Yo les quiero hablar muy brevemente de un tema que pasa bastante desapercibido. Y es sobre la conciencia. La conciencia que tienen todos los seres humanos y también nosotros, los cristianos, de una forma mucho más agudizada, más sensibilizada. Al renacer, la conciencia se despierta como nunca antes, ¿verdad? Les quiero hablar del despertar de la conciencia. En estos días es de gran importancia que sepamos algo acerca de la conciencia. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿Cómo funciona? ¿Qué valor tiene para la vida humana? ¿Cómo podemos tener una buena conciencia, como dice el apóstol Pablo, una conciencia limpia? Nos hemos de preocupar de esa praxis, de esa higiene mental y espiritual de la conciencia. Algunos llaman a la conciencia el mentor o amonestador interno que Dios ha puesto en el centro de nuestra naturaleza, como si fuera una brújula interior que nos guía por el buen camino. Nos puede guiar por el buen camino, aprobando lo bueno, lo correcto, y reprobando lo malo, advirtiéndonos también de los errores, de los peligros, de las maldades que hay en el camino de la vida y que pudiéramos cometer. Esto es lo que hace, o aprueba o reprueba, lo bueno o lo malo. La conciencia en nosotros es también como si fuera el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del Edén, ¿se acuerdan? El árbol de la ciencia del bien y del mal era como la conciencia para ellos. Era similar a lo que es la conciencia para nosotros hoy. Para que tuviéramos presente, les quiso decir el Señor, cuidado, hay algo que os dice que algo puede andar mal. Yo estaba recordando aquella escena de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, en Juan capítulo 7. Según la ley de la época, aquella falta se pagaba con la muerte por lapidación. Esta mujer tenía, cuando fue tomada en el acto mismo de adulterio, tenía que ser apedreada, muerta a pedradas. Realmente era algo realmente tremendo, consternador. Pero Jesús está hablando con estos hombres, quizá muy legalistas en aquel caso, y les dice algo que viene al caso. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero dice la Escritura, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron marchando uno tras otro. La palabra de Jesús tocó sus corazones, sus conciencias poderosamente, y se retractaron de lo que iban a hacer. ¡Ay! La conciencia. El Nuevo Testamento nos habla de conciencias también cauterizadas, quemadas, conciencias como si estuvieran realmente estériles, eso es lo que quiere decir, cauterizadas. Vivimos en un mundo de infinidad de gente sin conciencia, la ciencia sin conciencia. Y muchas cosas, la eugenesia, la manipulación de genética y tantas cosas que han alterado la conciencia humana. Conciencias insensibles, conciencias corrompidas y conciencias anestesiadas por el poder del pecado, el poder maléfico del pecado. También vemos a una perversa alteración de la conciencia social, modificando paradigmas establecidos por Dios. Ahora mismo la ONU quiere cambiar paradigmas en cuanto a la identidad de género, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la conciencia universal, también que de alguna manera hasta hace poco hemos tenido todos los seres humanos, está diciéndonos que están de alguna manera inspirados en los 10 mandamientos. Y ahora hay cuestiones de la identidad humana, del aborto, de tantas cosas. Es una alteración de la conciencia. Las sectas alteran la conciencia humana. Los políticos alteran también con su demagogia la conciencia social para alcanzar sus propios fines. Y hay poderes demoníacos que quieren alterar la conciencia. Por eso la función del Espíritu Santo en este tiempo es despertar conciencias que se encuentran sumidas en el sueño de la muerte espiritual, claro está. Cuando se produce una crisis en la conciencia de cualquier persona, se hace vulnerable a la llamada de Dios. Esto es el caso. Este es el despertar de la conciencia que produce en nosotros una retractación consciente de nuestras faltas ante Dios. Es el despertar. ¿Qué pasó en Nínive? Hubo un despertar de la conciencia. Fíjense. En Nínive, con aquel mensaje indolente por parte de Jonás, ya lo saben, conocen la historia.
Y finalmente cuando Jonás va a la ciudad y proclama aquel mensaje casi de carretilla, en una ciudad de 3 días de camino lo hizo en un día, rápido como una bala, fue de mala gana la segunda vez que le vino la palabra de Dios y empezó a proclamar la palabra, y sorpresivamente aquellos que eran paganos, idólatras, politeístas y enemigos acérrimos del pueblo de Israel se arrepintieron. ¿Qué pasó? Hubo un clic en su conciencia. Eso es lo que esperamos que pase en nuestros países, que haya una crisis de conciencia, que haga que la gente se dé cuenta de su estado moral, de su perdición, invoque el nombre del Señor como hacían al principio en Génesis, cuando los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, el cristiano nacido de nuevo tiene un mentor en su conciencia que le da testimonio si está obrando bien o está obrando mal con respecto a cualquier asunto de la vida. Y para ello vamos a ver la siguiente escritura. El cristiano tiene en esto una claridad muy grande, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él, dice Juan en su primera carta. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Primera Juan 3, 19 al 21. También en Romanos 9:1 el apóstol Pablo dice: me da testimonio, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y ella habla de la conexión de la conciencia con el Espíritu Santo cuando ilumina la conciencia. Y esto nos da también una esperanza muy hermosa de saber que la conciencia potenciada por el Espíritu Santo nos hace sensibles al reclamo de Dios, al reclamo sobre nuestra vida también. Y también es cierto que la sensibilidad de nuestra conciencia se agudiza en función del conocimiento espiritual que vayamos adquiriendo y de la luz que vamos recibiendo a través de la palabra de Dios. Esto es cierto. Es la sensibilidad de nuestra conciencia se agudiza en función del conocimiento espiritual que vamos adquiriendo, repito, y de la luz que vamos recibiendo en cuanto a la palabra de Dios. Es la lámpara de la palabra que va dando, iluminando nuestra conciencia. El objetivo final de esta reflexión acerca de las funciones de la conciencia es para guiarnos a la santidad práctica. Nuestra conciencia no es el estándar de nuestra santidad, es solamente un guía, o una guía, como queráis llamarle. Nuestro estándar de santidad es Cristo y solamente Cristo. Les deseo encarecidamente que conserven una buena conciencia para Dios y que se guarden una conciencia limpia y que se den cuenta de cultivar una buena conciencia para con Dios y para con los hombres, como decía el apóstol Pablo. Desde Barcelona, España, un saludo, un abrazo muy cariñoso. Hasta siempre, hasta pronto, amigos.